Muy buenas tardes, estimadas señoritas. Buenas tardes, ¿si me escuchan, por favor? Muy buenas tardes, por favor, ¿me ayudan si me escuchan, jóvenes? Ángela, Rosaura, Dayana, Alison. Buenas tardes, Lisa. Muy buenas tardes. Pensaba que tenía problemas de micrófono. Muy buenas tardes, jóvenes. Esperando que se encuentren muy bien de salud, ustedes y su familia. Me alegra mucho escucharlas. Voy a comenzar la clase del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, alguna duda en este momento, para que me lo hagan saber, hasta mientras estoy proyectando mi pantalla. Ya. Por favor, me ayudan. ¿Sí pueden observar mi pantalla? ¿Sí o no? Tengan la amabilidad. Sí, se observa, Lisa. Ya, muy bien, muchas gracias. Jóvenes, entonces, como saben, siempre les explico lo principal, lo primero, que es lo que van a realizar, y luego les doy las clases del tema, y también voy a darles ejemplos de cómo lo van a realizar en esta semana, algo parecidos a lo que van a realizar en esta semana. Esta clase del día de hoy pues tiene como tema principal, o el nombre de la actividad es cónicas, ¿sí? Circunferencia y elipse. Se desprende del proyecto número 6, ¿sí? Que vimos en la semana anterior, semana 2, ya estamos en la semana 2. Entonces, lo que van a realizar ustedes en esta semana es lo siguiente, leer, ¿sí? Leer lo siguiente, el texto que ustedes ven, los párrafos, carilla y media me parece, ¿sí? Carilla y media. Luego de leer, bueno, aquí la lectura se refiere a la aplicación de las cónicas en las culturas ancestrales. Se van a dar cuenta de algunas culturas donde ya se había descubierto esto de las cónicas, de la circunferencia, la elipse, la hipérbola, la parábola. Entonces ustedes van a ir leyendo y van a ir dando cuenta de dónde se ha sido proyectado esta parte de aquí. Luego ustedes en el punto número 2 van a dibujar o van a graficar los astros que se nombran en el texto anterior, o sea, en las líneas anteriores que leyeron, con sus trayectorias correspondientes y adjuntan a su portafolio, ¿sí? A su portafolio. Un ratito para añadirle a sus compañeros. Ya, luego en el tercer punto ustedes van a realizar un ejercicio que se refiere a la circunferencia. Este ejercicio está tomado del libro de matemáticas de segundo de bachillerato, ¿sí? De segundo de bachillerato. Para ser exactos, el ejercicio 2 de la página 80, ¿sí? Para ser exactos. Entonces ustedes pueden darse cuenta de ahí. Bueno, si no lo tienen, por eso los he traído en esta tarde. Aquí está el recorte donde van a realizar. Vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio tal cual como está aquí, para que puedan ustedes realizarlo en esta semana de la mejor manera. Luego ustedes en el cuarto punto van a hacer un ejercicio que se refiere a la elipse, también es tomado del texto de segundo bachillerato, ejercicio 1 de la página 92, está aquí, tenemos 4 literales tomados de esta parte de la elipse. Entonces, teneré muy en cuenta, jóvenes, para que puedan ustedes preguntar en esta tarde cualquier duda, cualquier inquietud que tengan. Luego están las actividades de reflexión que ustedes ya las realizan siempre. Eso es lo que van a realizar, esto es lo que les voy a compartir ya mismo que se termine la clase en el grupo de WhatsApp para que ustedes vayan realizando en esta semana. Me voy a pasar a las diapositivas. A ver. ¿Están observando las diapositivas? Jóvenes, por favor, tengan la amabilidad. Sí. ¿Sí? Ya, muy bien. Bueno, el tema de hoy, pues, como les vuelvo y repito, es cónicas. ¿Cuál es el objetivo de ustedes para este día, para esta semana? Escribir y reconocer las ecuaciones cartesianas de la circunferencia y de la elipse. Vamos a ver solamente dos, aunque existen más, solo nosotros nos vamos a concentrar este día en dos, que es la circunferencia y la elipse. La hipérbola y la parábola la vamos a dejar para despuesito. Vamos a ir poco a poco entendiendo. Y también, ¿qué van a hacer en el objetivo? Plantear problemas. Ustedes van a plantear problemas identificando la validez y pertenencia de los resultados obtenidos. Problemas como, por ejemplo, de física, órbitas planetarias, tiro parabólico, es lo que van a realizar al momento que ustedes tienen la lectura en sus actividades que van a realizar en esta semana. ¿Sí? Entonces, este es
el objetivo fundamental que vamos a hacer en este día. ¿Ya? Continuamos, vamos un poquito de historia en el día de hoy. Este señor que ustedes están viendo aquí en la parte izquierda es su nombre Apolonio de Perga. Es un griego geómetra matemático. Él se le atribuye, ¿sí? A él se le atribuye el descubrimiento, no invención, no es invento, sino descubrimiento de la elipse, la parábola y de la hipérbola, y también el nombre de las cónicas. Entonces, como ustedes pueden observar, este tema de matemáticas ya es de tiempos muy antiguos, ¿sí? Entonces, y también podemos observar que las matemáticas no cambian, jóvenes, ¿sí? Por más que pase el tiempo, no van a cambiar, ¿sí? Entonces nosotros lo que sí siempre lo vamos a aplicar a algo nuevo, a la tecnología, a lo que se viene, a lo que va saliendo nuevo para nosotros en nuestra sociedad. Claro que no nos vamos a quedar de antaño en los griegos, sino que ya como va avanzando la tecnología, entonces se va utilizando o van saliendo nuevas aplicaciones para esto de las elipses, de las cónicas. Ya vamos a ver luego en qué se les puede aplicar o en qué se las aplica actualmente. Entonces, gracias a este señor Apolonio de Perga, quien ha descubierto pues, la elipse, la parábola y la hipérbola y la circunferencia que vamos a ver en esta tarde. ¿Qué son cónicas? Ustedes se preguntarán. ¿O qué es llamado cónicas dentro de la geometría? ¿Sí? De la geometría, parte de la matemática. En matemáticas, como ustedes saben, existen varias ramas. Está el álgebra, está la aritmética, está la geometría. Dentro de una de ellas está la geometría analítica. ¿Ya? Y parte de esa geometría analítica está este tema, las cónicas. Las cónicas son curvas que resultan de la intersección de un plano con una superficie cónica. Ustedes pueden observar unas imágenes en la parte izquierda. ¿Sí? Tenemos 4 imágenes ahí. Tenemos una sección cónica, ¿sí? Y también tenemos un plano que está atravesando a estas secciones cónicas, como ustedes pueden ver. ¿Sí? Tenemos 4 y hay un plano ahí que está atravesando estas secciones cónicas. Cada vez que atraviesa una sección cónica, ¿sí? Cada vez que atraviesa una sección cónica un plano a una sección cónica, atraviesa, o también podemos decirle intersecta, se evidencia, ¿sí? Se evidencia algunas formas que salen de este plano con la sección cónica al momento de atravesar, y también dependiendo de la inclinación de este plano. Vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí podemos observar sección cónicas y también un plano. Al momento de cambiar el ángulo de inclinación de este plano, se van formando algunas cónicas y que tienen su nombre. Por ejemplo, vamos con el primero. Como ustedes pueden ver, tenemos ahí un cono o una sección cónica, ¿sí? Conos que están hacia arriba y hacia abajo, y también está atravesando un plano. Este plano está perpendicular al eje del cono. Como ustedes pueden observar, cuando se dice perpendicular, que tiene 90 grados con respecto al eje. Como estamos viendo aquí el eje, esta parte. Entonces, al momento que atraviesa, se forma lo que nosotros conocemos como circunferencia, y es lo que ustedes están viendo, ¿sí? La circunferencia, o círculo también llamado. En el segundo, podemos observar que este plano ha tomado otra inclinación, y al momento que se inclina, podemos observar otra forma, ¿sí? Otra forma, ya no es una circunferencia, sino se forma en una elipse, ¿sí? En una elipse. Asimismo, con el tercero que estamos observando, en el tercero podemos ver la inclinación en la parte de abajo al momento de atravesar este plano con su respectiva inclinación al cono, se puede formar una parábola, ¿sí? Que incluso ustedes ya han trabajado con parábolas. ¿Dónde han trabajado con parábolas? Cuando se han topado con o se ha trabajado con funciones cuadráticas, ¿sí? Parábolas que se forman. Entonces aquí podemos observarlas. También podemos observar en el último sección cónica, que atraviesa un plano largo a 2 partes del cono, ¿sí? Tanto en la parte superior como en la parte inferior. Y a esa parte, a esas dos parábolas que parecen ahí, que las podemos observar, en realidad se han nombrado ya no como parábolas, sino como una hipérbola, tal como se refiere, como una hipérbola. En este día nosotros nos vamos solo a referir a la circunferencia o al círculo y a la elipse. Para el resto de clase, en los diferentes días, vamos a ver el resto de parábola y hipérbola.
Vamos a entrar un poco de la circunferencia. Igualmente, miren, aquí pueden observar ustedes en la parte superior otra vez el cono con el plano atravesándolo. Entonces podemos observar que hay una circunferencia que se forma en esta parte de aquí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es la circunferencia? ¿Sí? ¿O cómo se obtiene esta circunferencia? Es un caso particular de la elipse. Se origina al cortar el cono con un plano perpendicular al eje del cono, lo que les decía anteriormente, perpendicular 90 grados con el eje del cono. Como lugar geométrico, ¿sí? Como lugar geométrico dentro de la geometría analítica. ¿Por qué geometría analítica? Ustedes se preguntarán por qué tiene ese nombre y no tiene el mismo nombre de geometría como nosotros conocemos en matemáticas. Se le llama geometría analítica al momento de presentarse en un plano cartesiano. Cuando hacemos coincidir varios objetos matemáticos como circunferencias, elipses, hipérbolas, parábolas con un plano cartesiano, ya toma otro nombre la matemática, ya no se llama, perdón, ya te toma otro nombre la geometría y se llama geometría analítica. Entonces, dentro de esta geometría analítica como lugar geométrico, la circunferencia son todos los puntos cuya distancia a un punto fijo llamado centro es constante. ¿Sí? Como ustedes pueden observar en la parte derecha tenemos una imagen, ¿sí? De una circunferencia con un plano cartesiano y justo coincide el centro de este plano cartesiano o el origen de este plano cartesiano con el centro de la circunferencia. Y luego de ellos distan pues puntos, ¿sí? Donde tenemos una rayita azul ahí. Esa distancia siempre va a ser constante a cualquier punto de la circunferencia, cualquiera, sea cualquiera. En este caso estamos tomando un punto P y es constante esa distancia. Eso es lo que se refiere, o eso es lo que conocemos como circunferencia dentro de matemáticas en geometría. También la circunferencia tiene elementos, ¿sí? Elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Tiene 3 que ya son conocidos y vamos a verlo esta tarde. Por ejemplo, el punto C. Observemos otra vez la imagen que está a la derecha. Es un plano cartesiano, ¿sí? Un plano cartesiano que tenemos con un punto llamado C, ¿sí? Y sus coordenadas cartesianas que es A, B. Y luego también tenemos un punto P, X, Y, también sus coordenadas cartesianas, y también tenemos una R, ya vamos a ir viendo poco a poco. La C es el centro de la circunferencia, ¿sí? Es el centro de la circunferencia tomadas en coordenadas cartesianas. La P, en cambio, es cualquier punto de la circunferencia. Puede estar aquí, puede estar en otro lado, puede estar por este lado de aquí. Bueno, es cualquiera, va a ser el mismo punto. Y R se la conoce como radio. Ustedes ya se han topado con este concepto de radio. Y es la distancia desde el centro de la circunferencia a un punto cualquiera de la circunferencia. A esa se la conoce como radio. Entonces son los elementos de la circunferencia, ¿sí? Estos son los elementos de la circunferencia que nosotros ya sabemos, que conocemos. Aquí tenemos una ecuación cartesiana. Antes de presentar la ecuación cartesiana, sí, aquí quería un poquito darles a conocer a ustedes que conocimientos previos para poder resolver ejercicios de esta índole, por ejemplo, son los casos de factorización, ¿sí? Los productos notables, que ustedes ya vieron en noveno, en décimo. Entonces, ustedes ya los van a aplicar aquí. Entonces, si no nos acordamos, tenemos, bueno, hoy día es la oportunidad de acordarnos porque voy a hablarles un poco de esto. Y también, si no nos acordamos, podemos nosotros indagar un poco en internet o en los diferentes libros que tenemos en casa, ¿sí? Jóvenes, entonces, por ahí, para que tengan en cuenta. Esta de aquí, esta circunferencia, otra vez está aquí, con los ejes X y Y, con un plano cartesiano, perdón, y también el punto de centro de la circunferencia es C, A, B, y un punto P cualquiera es sus coordenadas cartesianas es X, Y, y tenemos el radio. De aquí parte todo el trabajo que ustedes van a realizar en esta semana, jóvenes, señoritas. Entonces, por aquí podemos observar la ecuación cartesiana. En la ecuación cartesiana de la circunferencia es la siguiente y siempre se va a mantener. X menos A al cuadrado más Y menos B al cuadrado es igual a R al cuadrado. ¿Sí? Ustedes se preguntarán, ¿y dónde sale esta parte de aquí? Esto es nada más que el teorema de Pitágoras. También tenemos que tener un conocimiento previo del teorema de Pitágoras. Si no nos acordamos, también recordamos un poco. Entonces aquí tenemos un poco de, perdón, aquí cómo se forma esta ecuación. No voy a entrar mucho en la demostración porque es un poco larga y nos vamos a tomar toda la tarde en demostrar todo esto. Entonces simplemente acordemos nuestra ecuación cartesiana de x menos 2
a al cuadrado, x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado igual a r al cuadrado. ¿Ya? Entonces eso tenemos como ecuación cartesiana. También existen otros autores que a esta ecuación a veces no la llaman cartesiana, tiene otros nombres. Sus fórmulas son diferentes. Por ejemplo, aquí he visto otra forma de poner la ecuación cartesiana. Aquí ya no aparece A ni B, aquí aparece H y K. Pero esto es tomado de su gráfica. Miren la gráfica que está a la derecha. En la gráfica de la derecha ustedes pueden observar que el punto del centro es C, H, K. Y tenemos la distancia R y también cualquier punto tomados ahí. Entonces es esto tomado de acuerdo al gráfico que me dan a mí. Sí, antes de entrar a un ejemplo que tenemos aquí, que es parecido a lo que vamos a realizar en los que ustedes van a realizar en esta semana. Entonces quisiera saber, si tienen alguna pregunta, alguna duda hasta ahí, jóvenes. Señoritas, creo que se fueron a almorzar. A ver, alguien me habló ahí. Alison, dígame. No le hice ninguna pregunta. ¿Ninguna? Ya, muy bien, creo que el resto no, porque no nos dice nada. Ay, perdón, aquí. Vamos a ver un ejemplo de lo que van a ustedes a realizar, casi parecido. Tenemos el siguiente. Para el siguiente ejercicio se da el punto C igual a A, B, que pertenece a un plano. Ahí se lee a un plano cuando está R al cuadrado. Y el radio R va a ser mayor que 0. Esto es lo que nos piden. Escribe la ecuación cartesiana de la circunferencia. Necesitan que escribamos la ecuación cartesiana de la circunferencia y que representemos gráficamente la ecuación en el sistema de coordenadas rectangulares. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son esos datos que nos dan? Nos dan el punto del centro, que es C igual a 3 menos 3, y nos dan también el radio, que es igual a 5. ¿Ya? Entonces tenemos aquí los datos. Vamos a hacer una solución, la solución de este ejercicio, pero vamos paso por paso. Recordemos la ecuación cartesiana, lo que les decía, la ecuación cartesiana de la circunferencia, siempre recordarla, es esta de aquí. X menos A al cuadrado más Y menos B elevado al cuadrado es igual a R al cuadrado. De este ejercicio, ¿sí? Del ejercicio que nos dieron algunos datos muy importantes, que son estos de aquí. De este ejercicio puedo sacar lo siguiente. C es igual a 3, menos 3. Como es C el punto del centro, ¿sí? Entonces yo ya sé que las coordenadas son A y B. Entonces, por ende, yo ya conozco que A, o por simple inspección, puedo conocer de esta partecita de aquí, puedo conocer que A es igual a 3, lo que ustedes están viendo en la parte de abajo. A es igual a 3, B es igual a menos 3 y R es igual a 5. Entonces, toda esta partecita de aquí yo conozco solamente con los datos que me dieron ya. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer sus ejercicios o estén realizando los ejercicios, entonces simplemente con los datos que les dan, ustedes ya saben cuánto es el valor de A, el valor de B y el valor de R. ¿Para qué me sirve esto? Preguntarán ustedes esto de aquí. Para lo siguiente, vamos a la siguiente diapositiva. Aquí tengo de nuevo otra vez los valores. A es igual a 3, B es igual a menos 3, R es igual a 5, lo que acabamos de realizar anteriormente. Otra vez, aquí está escrita la ecuación cartesiana. De esta ecuación cartesiana, ¿sí? Yo reemplazo los valores de A, ¿sí? De A, de B y de R. ¿Cómo? De la siguiente forma. Miren, X, voy siguiendo la ecuación cartesiana X, menos A me dice ahí, pero ya no le pongo el valor de A, o sea, no le pongo la letra A, sino le pongo lo que vale A. En este caso vale 3. Entonces me quedaría X menos 3 al cuadrado, más Y, que está aquí en esta partecita, menos, luego entre paréntesis, menos 3, porque no es el mismo menos, no se vayan a confundir, también si les toca un ejercicio así de la misma forma, este es diferente, es el menos de aquí de la ecuación cartesiana. Dentro, entre paréntesis, yo pongo el valor de B, que es menos 3. ¿Ya? Entonces me quedaría menos 3 menos 3 encerrado todo esto al cuadrado. Es igual a 5 al cuadrado. R es 5, el valor de 5 y al cuadrado. Luego destruyo paréntesis de esta parte de aquí.
¿sí? Si lo subiera, entonces en este caso me quedaría en el primer término igual, x menos 3 al cuadrado. Más, aquí sí puedo destruir este paréntesis que está dentro del otro paréntesis, me quedaría menos por menos, aplico ley de signos que es más, entonces me quedaría y más 3 al cuadrado es igual a 25, porque 5 al cuadrado es 25. Esta, señoritas, es la ecuación cartesiana del ejemplo que me han dado, del ejercicio que estamos viendo. A este es la famosa ecuación cartesiana del ejemplo que me han dado con el centro y con el radio que me dieron. ¿Ya? Encontrada la primera parte que me pedían, vamos con la segunda parte. En la segunda parte me pedían que represente gráficamente esta ecuación y otra vez está escrita aquí, la que acabé de encontrar. Aquí en esta parte, y espero que me escuchen, pueden ustedes valerse de dos formas. Ustedes pueden hacer la mano a este ejercicio, a esta parte de aquí, que también les van a pedir ustedes en esta semana. La pueden realizar a mano o también pueden valerse de las TICs. ¿Cuáles son esas TICs? De las tecnologías que son, por ejemplo, GeoGebra, ¿sí? Podemos valernos de Desmos, que son aplicaciones que están en internet, en línea, ¿sí? Que son fáciles, incluso pueden ustedes instalar en su celular como una aplicación. Entonces ustedes pueden utilizar esas de ahí. La vez pasada les pregunté, me dijeron que habían utilizado esta parte de GeoGebra, entonces no creo que se les haga complicado. Y si no, pues aquí es la oportunidad de decirme. Entonces, miren, jóvenes, aquí yo he utilizado GeoGebra, ¿ya? En GeoGebra simplemente he ingresado esta ecuación de aquí, perdón, esta ecuación de aquí yo la he ingresado y nada, solo simplemente GeoGebra se encarga de graficarla, es la que ustedes están viendo ahí. Aquí ustedes pueden observar el punto del centro, que es igual a 3, menos 3, coincide con el eje cartesiano que nos dieron. Y también pueden darse cuenta un punto cualquiera 7,0 y la distancia entre ellos es r igual a 5. Entonces, miren, aquí tengo la circunferencia x menos 3 al cuadrado más y más 3 al cuadrado es igual a 25. Tengo aquí graficada en GeoGebra y esa es la otra parte que me pedían de representación gráfica. Eso, jóvenes, es lo que les piden también ustedes en el ejemplo. ¿Tienen alguna pregunta para pasar al próximo tema? No, Lisa, no hay ninguna pregunta. Ya, muy bien, muchas gracias. Continúo. La elipse, vamos a ver la elipse, también es otra cónica, ¿sí? Ya hemos visto la circunferencia, ahora nos toca ver la elipse. La elipse, me regreso un ratito a la elipse, como les decía anteriormente, cómo es descubierta por este matemático o cómo fue vista, es dependiendo del ángulo. Este plano, al momento de atravesar la sección cónica, si es que este plano está inclinado en un ángulo no mayor o entre 0 a 90 grados, se observa que podemos observar aquí en esta, a ver, si me ayuda aquí, en esta parte de aquí, podemos observar una elipse. ¿Sí ven? Si se dan cuenta, aquí está visto desde arriba la parte del cono atravesando el plano cartesiano que estamos viendo a la izquierda. ¿Ya? Pero ¿qué es la elipse dentro del lugar geométrico, en geometría analítica, dentro de matemáticas? Son todos los puntos de un plano cartesiano, como les venía diciendo. Tal es que la suma de las distancias a otros dos puntos fijos llamados focos es constante. Es lo que vemos en la parte derecha. ¿Sí? Este gráfico que ustedes están observando aquí en la parte derecha. Tenemos un plano cartesiano y aquí está en verde, está la famosa elipse. Se las presento. Aquí está la elipse. En la elipse podemos observar algunos puntos, ¿sí? Dentro del plano cartesiano. Por ejemplo, puede está aquí el punto A', el punto B', el punto A, el punto B, ¿sí? Se observa. A esos puntos de ahí ya vamos a ver luego que se les llama vértices. Dentro de esta circunferencia podemos ver más puntos. Podemos ver el F' y F. Se observa a esos dos puntos, siempre cualquier circunferencia tiene dos y se los llama focos. El punto P es un punto cualquiera dentro de la circunferencia. ¿Ya? En el centro coincide con el centro de origen, también es llamada también centro de la elipse. Entonces, miren, aquí tenemos todo, jóvenes, del lugar geométrico, cómo se la grafica esta elipse. Vamos a ver su ecuación cartesiana. La ecuación cartesiana de la elipse, asimismo, la tenemos aquí escrita, es la que estoy encerrando en el recuadro rojo. Esta ecuación cartesiana
de la elipse es x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado, ¿sí? Igual a 1. Esa es la ecuación cartesiana, en cambio, de la elipse, jóvenes, ¿sí? Es de la elipse. Es muy diferente a la que vimos anteriormente, que es de la circunferencia. Debemos simplemente acordarnos. Como vuelvo y repito, si nos podemos hacer aquí la demostración de esta circunferencia, de esta elipse, se nos va a hacer muy larga la tarde y simplemente no cumplimos el objetivo que nos planteamos, que se plantean, ¿no es cierto? Que es, en este caso, realizar ejercicios con base a las ecuaciones cartesianas y ustedes poder escribirlas a las ecuaciones cartesianas. Continuemos. Elementos de una elipse. Aquí alguien que me ayude, por favor. Leyendo. Voluntarios. Elementos de un... Ya. A ver. Ayúdame, Alison. Parece que me alzó la mano ahí. Ya, elementos de un elipse. Focos. Son los puntos fijos F y F, centro de la F'. elipse. Un ratito, Alison. Ahí, si ves una comillita arriba, se les llama F'. Ya. Centros de la elipse es el punto de intersección de los ejes. Radios vectores son los segmentos que van desde el punto de la elipse a los focos PF y PF'. La distancia focal es del segmento de longitud 2C, C es el valor de la semidistancia focal. Vértices son los puntos de intersección de la elipse con los ejes A', B y B'. Ya. Espérame un ratito, Alison. Ahí todavía sigue más. Voy a cambiarle. Ahí siga. Eje mayor es el segmento de la longitud 2A, como A es el valor del semieje mayor. Eje menor es el segmento de longitud 2B, B es el valor del semieje menor. Ejes de simetría son las rectas que contienen al eje mayor y al eje menor. Centro de simetría coincide con el centro de la elipse que está en el punto de intersección de la simetría. Ya. Y por último está la excentricidad, ¿no es cierto? Que es igual a C sobre A. Ya, gracias, Alison. Entonces, miren, jóvenes, tenemos varios elementos. Aquí ya no solamente 3, como vimos anteriormente en la circunferencia. Más o menos son unos 10 elementos dentro de la elipse. Ya, pero los más importantes, no sin desmerecer los otros, porque también son importantes, pero los más que vamos a mencionar y también para sus trabajos que van a realizar son, por ejemplo, los focos, que son puntos fijos que vimos anteriormente, denominados F y F'. Estos nombres F y F' puede variar, diferentes autores pueden cambiarles las letras, en este caso estamos hablando de F y F'. También otro elemento importante en la elipse es las vértices. ¿Sí? Las vértices también son 4 siempre en la elipse. ¿Y qué es la vértice? Son la intersección de la elipse con los ejes X y Y que tiene el plano cartesiano. ¿Ya? Son 4 en siempre. También se puede observar el centro de simetría y la excentricidad. ¿Ya? Esto de eje mayor y eje menor lo voy a explicar aquí en esta diapositiva. Los tipos en este caso, de elipses, existen dos. ¿Sí? Por ejemplo, si hablamos de una elipse horizontal, es como la que están viendo ustedes aquí, en el recuadro rojo que en este rato encerré. Ustedes pueden observar ahí una elipse, ¿sí? Horizontal, ¿sí? De forma horizontal, o sea, alargada de forma horizontal. Como ustedes pueden observar aquí, el eje mayor dentro de la elipse, o sea, va a ser el eje X, por obvias razones, porque es mayor su distancia de un punto a otro dentro de la elipse. Y en cambio, el eje menor aquí va a ser el eje Y, por obvias razones asimismo, porque su distancia, incluso ahí están dos puntos, el punto verdecitos, esa distancia entre un punto verde al otro punto verde va a ser menor. A eso se les llama eje mayor y eje menor dentro de una elipse.
¿sí? Dentro de una elipse. El centro de la elipse es lo que usted... bueno, aquí coincide con el centro perdón, con el origen del plano cartesiano. Siempre o algunas veces no siempre va a coincidir con ese origen, ¿sí? No siempre va a coincidir. Tenerlo muy en cuenta esa parte. Y por último, podemos observar aquí, a ver si me deja, se colgó. En la parte derecha, en cambio, la que no está encerrada, por favor, pueden observar ahí. Tenemos, en cambio, la elipse que está de forma vertical. O sea, está alargada en el eje Y. Aquí cambia totalmente. El eje mayor, en cambio, sería el eje Y. Porque ¿qué? Por ser su distancia entre dos puntos dentro de la elipse, aquí podemos observar que es el mayor distancia. Y en cambio el eje menor aquí va a ser el eje X. ¿Sí? Su centro sigue siendo el origen. Entonces miren, aquí estos son los llamados ejes mayores y menores que nos leía su compañera Alison. Entonces eso tenerlo muy en cuenta. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo parecido al que ustedes van a realizar. Es un ejemplo muy larguito. Así que por favor les pido, si tienen alguna duda en cada uno de los literales, por favor vayan haciéndolas para ir resolviendo y ustedes no puedan realizar sus trabajos. ¿Sí? Lo siguiente nos dice el ejemplo. Considere la elipse, todo esto de aquí que está en matemáticas, en el recuadro rojo. Se lee de la siguiente forma. 0,4,2 es igual entre entre llaves. X es igual a X, Y que pertenece a un plano tal que, ¿sí? Tal que X sobre 4 al cuadrado más Y sobre 2 al cuadrado es igual a 1. Esta parte última es lo que nos interesa a nosotros. Esta partecita, la que estoy aquí encerrando. ¿Por qué? Porque esa es la ecuación cartesiana de la elipse. Miren, acuérdense anteriormente cómo era la ecuación cartesiana. Aquí tenemos otra vez la ecuación cartesiana de la elipse. Entonces, esta es la que no es la más importante, ¿sí? De todo esto que estamos leyendo. Luego ya vamos a ver por qué. ¿Qué nos pide? Nos pide lo siguiente. Primer punto, literal A, que verifiquemos que los puntos, tenemos dos puntos. El punto menos 4,0, ¿sí? Menos 4,0 y 0,2 pertenezcan a la elipse. Eso es lo que nos pide como primera parte. Ya vamos a ir realizándola. B, nos pide en cambio que en este caso verifiquemos que los puntos menos 4,2, 8 menos 2 no pertenezcan a la elipse. Eso es lo que me pide aquí, en este literal B. Luego también tengo el literal C. En el literal C, en cambio, me piden tres cosas: que escriba los vértices de la elipse, que obtenga los focos y que calcule la excentricidad. ¿Sí? Son fórmulas que ya vamos a ir viendo. Y por último, nos pide, miren, lo más importante por aquí, que representemos gráficamente la elipse que me dan. ¿Ya? Ya vamos a hablar de esa parte de la representación gráfica. Vamos con el primero. Sí, con el primer literal. Verificar que esos puntos menos 4,0 y 0,2 pertenezcan a la elipse. ¿Cómo lo hago? La solución es la siguiente. Recordar la fórmula, perdón, la ecuación cartesiana que me dieron en el ejemplo. Lo que aquí está en esta partecita. Obsérvese. Sí, en esta partecita de aquí, lo que les decía. Entonces, vamos a ver. Como primer punto el primer punto lo voy a analizar, que es menos 4,0. Ustedes saben que en el plano cartesiano siempre se da a los puntos con X, Y. ¿Qué quiero decir eso? Que el menos 4 es el valor de X y Y es igual a 0. ¿Sí? Solo simplemente dándonos cuenta del punto que me dan. Entonces yo por ende, por el punto que me dieron anteriormente, yo ya sé cuánto es el valor de X y de Y. ¿Qué hago con estos valores de X y Y? Reemplazar en esta ecuación de aquí, en la ecuación cartesiana que me dieron. Eso es lo que hago. Entonces miren, aquí en el primer término de la primera ecuación me dice en el numerador, perdón, en vez de X le pongo menos 4 sobre 4 elevado al cuadrado, más Y ya no vale, en este caso no tiene valor, tiene el valor de 0, 0 sobre 2 elevado al cuadrado es igual a 1. Opero esta parte, son fracciones, menos 4 dividido para 4 es menos 1 al cuadrado, más 0 dividido para 2 es 0. 0 para cualquier número siempre va a ser 0. Entonces tengo aquí
bueno, menos 1 al cuadrado me quedaría 1 y 0 al cuadrado 0. 1 más 0 en la parte, en el miembro de la izquierda, 1 más 0, me quedaría 1. Y aquí lo importante, esta partecita cumple la igualdad. 1 es igual a 1, sí. Cuando cumple la igualdad, ¿sí? Cuando se cumple la igualdad tanto en el miembro de la izquierda como en el miembro de la derecha, entonces yo digo que este punto de aquí sí pertenece a la elipse. Y eso es lo que me pedían. ¿Sí? Si es que este punto de aquí pertenece a la elipse. ¿Sí? Entonces, como estamos viendo en esta parte, sí pertenece porque cumple la igualdad. Vamos con el segundo ejercicio. Perdón, el segundo punto. El segundo punto es 0,2. Otra vez yo ya sé el valor de x y de y. X es igual a 0 y y es igual a 2. Eso nosotros nos dan en plano cartesiano y nosotros acordémonos más aquí. ¿Qué hago con esos valores de x y y? Reemplazar en esta ecuación de aquí. La ecuación de que me dieron como dato en el inicio del ejercicio. Entonces me quedaría x sería el valor de 0 sobre 4 elevado al cuadrado más y, que es 2. Entonces me quedaría 2 dividido para 2 elevado al cuadrado, que estamos observando que estamos reemplazando aquí. En la segunda línea, en cambio, ya aquí opero 0 dividido para 4 a 0, 0 al cuadrado, más 2 dividido para 2 a 1, 1 al cuadrado. Luego 0 al cuadrado es igual a 0 y 1 al cuadrado es 1. En el miembro de la izquierda tenemos 0 más 1 es 1. Y otra vez se cumple la igualdad, como estamos viendo ahí. 1 es igual a 1, sí es igual a 1. Entonces, digo o concluyo que este punto sí pertenece a la elipse. Porque cumple la igualdad. ¿Ya? Entonces, he verificado que los puntos pertenecen a la elipse como me pedían en el literal A. Vamos con el literal B. En el literal B me piden en cambio que verifique que los puntos de aquí, el menos 4,2 y el 8, menos 2, no pertenezcan a la elipse. ¿Sí? Entonces vamos a ver su solución. Otra vez recuerdo de la ecuación cartesiana de la elipse que me dieron como dato. Y en esta ecuación cartesiana yo voy a reemplazar cada punto. Vamos con el primer punto. El primer punto es menos 4,2. Entonces sería el valor de x igual a menos 4 y el valor de y es igual a 2. Reemplazo en la ecuación. Me quedaría menos 4 en el numerador en el primer término sobre 4 al cuadrado, más en el segundo término me queda 2 dividido para 2 al cuadrado igual a 1. Menos 4 dividido para 4 menos 1. Menos 1 al cuadrado. Y 2 dividido para 2 a 1. 1 al cuadrado. Entonces me quedaría 1 menos 1 al cuadrado, 1. En el miembro de la izquierda, 1 más 1, 2. ¿Qué sucede? Sucede que esa igualdad al final no es igual. El 2 no es igual al 1. Entonces, por ende, concluyo que el punto menos 4,2 no pertenece a la elipse. Es lo que me pedían que verifique. Entonces, en realidad estoy verificando aquí y no pertenece. Vamos con el otro punto que me piden. En el otro punto, en cambio, es 8, menos 2. Este punto de aquí, otra vez, x vale 8 y y vale menos 2. Aquí sería 8. Aquí se ha ido el 0. Luego reemplazo estos valores en cada uno de los términos que están en la ecuación de la elipse. Entonces me quedaría 8 dividido para 4 al cuadrado más, entre paréntesis, menos 12 dividido para 2 al cuadrado es igual a 1. 8 dividido para 4 a 2. 2 elevado al cuadrado más menos 2 dividido para 2 a menos 1. Menos 1 al cuadrado es igual a 1. Resuelvo esta parte de las potencias, me quedaría 4 más 1 igual a 1. 4 más 1 es igual a 5. Y como ustedes ven al final, 5 es diferente de 1. Entonces no cumple la igualdad. Y entonces otra vez concluyo que este punto 8, menos 2 no está en la elipse. O sea, no está en algún punto de esa elipse. A eso se refiere. A la sección cónica elipse no se encuentra en ese punto en el plano cartesiano. Ya, entonces miren, aquí he verificado que no pertenezcan estos dos puntos a cada uno en la elipse. Lo he verificado. Continuemos, vamos con el literal C. En el literal C me piden que encuentre los vértices, los focos y la excentricidad. Vamos paso por paso. ¿Sí? Vamos paso por paso. Y así mismo ustedes también lo hacen en su casita. Primero, antes de entrar a encontrar los vértices, vamos a realizar unos cálculos previos. Esos cálculos previos son encontrar el semieje mayor, ¿sí? El semieje mayor y el semieje menor de una elipse. ¿Qué quiere decir eso?
¿O cómo encuentro ese semieje mayor y ese semieje menor? Con estas formulitas que estoy aquí encerrando, poniendo en cuadritos. A al cuadrado y b al cuadrado es igual a 16. Claro que siempre va a cambiar ese 16, no es un número constante, ¿sí? Ya vamos a ir viendo. Primero que nada, para encontrar estos dos, tengo que acordarme de la ecuación, de la forma de la ecuación cartesiana de la elipse, ¿sí? De la fórmula. Entonces la fórmula nos decía lo siguiente: x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1. Eso vimos en la parte de la teoría. Y como ejemplo nos dieron en cambio, estos valores. ¿Cuáles son esos valores? X al cuadrado sobre 16 más y al cuadrado sobre 4 es igual a 1. Fijémonos en esas fracciones, en el denominador más que todo. En el dominador del primer término, a al cuadrado corresponde a 16, y eso es lo que ustedes están viendo aquí en la parte derecha. A al cuadrado es igual a 16. Entonces, para encontrar el valor de a, ¿sí? Para encontrar el valor de a, yo despejo ese cuadrado, pasa al otro miembro a convertirse en raíz, y me queda a es igual a raíz de 16, lo que estamos viendo en la segunda línea. Y entonces, ¿puedo sacarle la raíz de 16? Sí, me quedaría a es igual a 4. Estos valores son muy importantes, a y b, ya vamos a ver por qué. Tengo que sacarlos antes que comience a encontrar los vértices, los focos y la excentricidad. ¿Ya? Vamos asimismo a encontrar el valor de b. El valor de b, otra vez me fijo en el denominador de la fracción, que es b al cuadrado, y luego aquí en el denominador, que es 4. Y aquí hago coincidir, bueno, aquí se me ha ido 16. Aquí es 4 en realidad, jóvenes, ¿ya? B al cuadrado es igual a 4. Despejo así mismo, me quedaría b es igual a raíz de 4. Si saco raíz de 4, me quedaría que es igual a 2. Entonces b, a ha valido 4 y b ha valido 2. Estos valores de aquí son muy importantes, tengo que recordarlos. Ahora sí vamos a encontrar los vértices. ¿Sí? Para encontrar los vértices paso a la siguiente diapositiva. Me valgo de estas cuatro, digámoslo así, fórmulas, ¿sí? Fórmulas de puntos, ¿sí? Que son siempre preestablecidas. Ya teniendo los valores de A y de B, simplemente reemplazo. ¿Ya? Vamos con el vértice número 1, que está denominada como B sub 1. B sub 1, el vértice 1 es igual, o más claro, o como un punto me quedaría menos 4,0. ¿Ya? El vértice 2 me quedaría 4,0, porque su valor es A, 0. ¿Sí? Simplemente estoy reemplazando, jóvenes, aquí el valor de A y el valor de B. Vamos a ver el valor de B. En el vértice 3 me quedaría 0, menos 2. ¿Por qué? Porque reemplazo el valor de B. Antes, como ustedes vieron, me salió que el valor de B es igual a 2. El vértice número 4 me quedaría 0,2. Encontrados, estos son lo que me piden en el literal C, que encuentre los vértices. Ya los encontré. Ahí está la respuesta. No tengo que hacer nada más. ¿Ya? Continúo. Luego me piden a mí los focos. ¿Sí? Focos de la elipse. Recuerden lo que les decía, lo que su compañero nos ayudó a leer, que son focos. Y siempre son dos. ¿Sí? Siempre son dos. Sus fórmulas, ¿cómo las encuentro a esos focos? Son las siguientes. Miren, las formulitas de los focos son F1, el foco 1 es igual a menos C, 0, y el foco 2 es igual a C, 0. Pero ustedes preguntarán, ¿y el valor de C de dónde saco? Porque solamente tenía el valor de A y de B. Entonces yo tengo que acordarme del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me dice lo siguiente: C es igual, ¿sí? Igual a raíz cuadrada de A al cuadrado menos B al cuadrado. ¿El valor de A lo tengo? Sí. ¿El valor de B lo tengo? Sí. Lo reemplazo nada más. En la segunda línea podemos observar A al cuadrado es igual a 4 al cuadrado. A era igual a 4 y B valía 2. Entonces 4 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Resuelvo esas potencias, me quedaría dentro de la raíz me quedaría 16 menos 4. C es igual a raíz de 16 menos 4 sería 12, raíz de 12. Si cojo una calculadora y saco ese valor de raíz de 12, me quedaría 3.46. C ha valido 3.46. Entonces simplemente reemplazo los valores en estas fórmulas que vemos de foco. Vamos con el foco 1, es menos C, 0. Entonces me quedaría el foco 1 menos 3.46,0. Y el foco número 2, como es C, 0, me quedaría 3.46,0. Listo, miren, aquí tengo los valores de los focos. Eso es lo que me pedían y ahí está. Nada más. Eso lo tengo que hacer. Vamos a encontrar la excentricidad.
Para encontrar la excentricidad me valgo de esta fórmula de aquí que ustedes ven. Excentricidad es igual a C sobre A. ¿El valor de C lo tengo? Sí. ¿El valor de A lo tengo? Sí, también lo conozco. Entonces simplemente reemplazo. C vale 3.46 sobre 4. Saco esto, puedo hacer en una calculadora, saco esta fracción y me quedaría que la excentricidad es 0.87. Y este es el valor de la excentricidad. Listo, resuelto todo lo que me pedían en los vértices, los focos y la excentricidad dentro del literal C. Y por último, en literal D me pedían que represente gráficamente toda esa elipse, todo esto que vimos. Entonces, así mismo, jóvenes, ustedes tienen dos formas de realizar esa parte gráficamente, a mano, y también pueden hacerla valiéndose de las tips, que en este caso sería GeoGebra. En este caso he tomado GeoGebra. ¿Cómo hacen en GeoGebra? Cogen la última parte de todo esto que ustedes ven aquí, cogen esta parte que es la ecuación cartesiana de la elipse, la colocan en GeoGebra y simplemente ya les da graficada. X sobre 4 al cuadrado más Y sobre 2 al cuadrado es igual a 1. Esa forma o esa fórmula de la elipse es lo que ustedes les dan como gráfica aquí. En la gráfica podemos observar algunos elementos que encontramos anteriormente. Véase, por ejemplo, este de aquí, que es el vértice 1, que es la coordenada menos 4,0, menos 4,0. El vértice 2, que nos salió 4,0. Vértice 3, que es 0, menos 2. Vértice 4, que es 0,2. Miren, aquí están los 4 vértices. También podemos observar también los focos. Miren, los focos aquí, F1 es igual a menos 3.46 y F2 es igual a 3.46. Son los dos focos que existían, ¿sí?, dentro de la elipse. Y también puedo observar la distancia que existe entre el centro de la elipse a uno de los focos, que es la relación pitagórica que encontramos, que valía, C valía 3.46. Entonces, miren, todos estos elementos que encontramos anteriormente yo los puedo encontrar en el elipse, o más claro, tiene que corresponder al elipse que yo estoy encontrando, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? ¿Hasta ahí termina el ejemplo? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Si no entienden, vuelvo y repito, no hay problema. Señoritas, señores, ¿tienen alguna duda? No, no. ¿No? Ya. Aquí en las siguientes diapositivas ustedes pueden observar, aquí hay aplicaciones de la elipse. Bueno, eso lo voy a dejar así como, ustedes saben que siempre les comparto las diapositivas y las actividades. En este caso yo les voy a compartir esto perdón, jóvenes, el perrito sí comió. Ya. Listo. Y ya les voy a dejar esto como para que ustedes puedan leer luego más tarde. Eso, jóvenes, les he traído esta tarde. Esto es lo que van a realizar en esta semana. Vuelvo y repito, voy a descargar en este momento la lista de asistencia. Si no tienen ninguna otra pregunta, alguna duda, alguna sugerencia. Un ratito para descargar la lista de asistencia. Cada día vamos mejorando. Así es mejor. Los mejores se quedan al final. Una vez creo que di una clase con uno, nada más. Ya, jóvenes. Bueno, si no hay más preguntas, cuídense, que tengan una excelente tarde y buen provecho. Hasta luego, Lisa. Nos vemos, hasta luego. Nos vemos. Hasta luego con todos.